Perfecto. José, ¿puedes hablar? Es que no sé si me oyen. ¿Qué tal? Ahora sí, perfecto. Ya. Eso era lo que quería saber. Vale, todo muy bien. ¿Cómo van ustedes? ¿Bien? Perfecto. Déjenme por acá listo una cosa y continuamos. ¿Bien? Perfecto. Entonces vamos a recapitular. ¿Bien? Para poder concentrarnos en lo que viene ahorita. Veníamos viendo los esquemas del pensamiento penal. Bien, los diferentes esquemas, o al menos los principales esquemas que se habían formado en la tradición jurídica alemana y que habían conformado lo que hoy conocemos como la evolución del derecho penal. Dentro de esos esquemas habíamos visto el esquema clásico, el esquema neoclásico, y habíamos visto, y eso entiendo que habíamos acabado de terminar de ver el esquema finalista. Bien. Brevemente para recapitular, les recuerdo, el esquema clásico está orientado principalmente por reglas que no permiten la incursión de elementos valorativos o subjetivos en el análisis del delito. Entonces se distinguió y se separaron. Separó un aspecto meramente objetivo y un aspecto meramente subjetivo. Bien, ese aspecto meramente objetivo estaba compuesto por la tipicidad y la antijuridicidad, por decirlo de alguna manera. Y el aspecto subjetivo estaba compuesto por la culpabilidad solamente. En el esquema clásico, la culpabilidad era el dolo, punto. Y era el que conocíamos como el dolo malus o el dolo malo, ¿bien? O el dolo valorado, también lo llama algún sector de la doctrina. Y es básicamente porque se compone de tres elementos: el conocimiento de los hechos, la voluntad y la conciencia de la licitud. Bien, eso a grandes rasgos podríamos decir que eso es un esquema clásico. Posteriormente, en el esquema neoclásico, empiezan a introducirse en el tipo objetivo algunos aspectos subjetivos. Entonces decimos que en el esquema neoclásico hay un aspecto preponderantemente objetivo, porque tiene algunas cosas subjetivas. Introduce tres cosas: los elementos normativos, descriptivos y los elementos subjetivos especiales del tipo, que son, como les decía la anterior clase, cuando, por ejemplo, el legislador dice el que con el ánimo de tal cosa o la intención de tal cosa. Bien, que les puse un ejemplo, creo que de rebelión o algo parecido, un tipo penal muy similar que tenía el Código Penal Federal de México. Bien, y les decía, esto para los neoclásicos se estudiaba en el tipo subjetivo. Bien, posteriormente viene el verdadero cambio con el esquema finalista. Bien, y el esquema finalista va a modificar toda la estructura. Va a decir, no, miren, en realidad hay una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva, y en ella va el dolo y en los elementos subjetivos especiales, en la tipicidad subjetiva. Y el dolo que se estudia allí debe ser un dolo neutro o avalorado. Lo llaman también el dolus bonus o el dolo bueno, pero en realidad es un dolo avalorado. Y ese se compone solamente de conocimiento de los hechos y, además de ello, voluntad. ¿Listo? Y les había propuesto diferentes casos de los llamados errores de tipo y errores de prohibición para que ustedes pudieran identificar en dónde se solucionaba cada uno, y lo hicieron con mucha, en realidad, solvencia, digamos que antes de terminar la clase. ¿Bien? Y eso me dejó dormir muy tranquilo ese jueves, entonces vengo a terminar digamos, el tema. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora, entonces, apreciados colegas, es ver qué críticas se le hicieron al esquema finalista. Quiero que comprendan lo siguiente: el esquema finalista era muy difícil de criticar. Era un avance teórico para la época muy grande. Welzel se convirtió en Alemania en un penalista muy famoso. Era un honor estudiar con el llamado maestro Welzel. Era el padre de la nueva teoría del derecho penal. Había solucionado un problema muy importante. Quiero que miren lo siguiente. Bien, presten atención a cuál era el problema que había solucionado Welzel. O sea, ¿por qué Welzel crea esa teoría? Les voy a explicar un poco de contexto para que puedan entender teóricamente por qué Welzel cambia el dolo. Bien, de hecho, esa es mi tesis de maestría: explicar por qué Welzel cambia el dolo
y explicar por qué Belzel se equivocó también, porque, bueno, eso es otro tema que más adelante vamos a ver. ¿Listo? Quiero que observen lo siguiente. Anteriormente, había un problema de causalidad muy importante. ¿Bien? Pero muy importante. ¿Listo? Y el problema de causalidad era el siguiente. ¿Qué pasa cuando una persona es causa de un resultado, pero desconoce que lo está realizando? Quiero que presten atención. Imagínense que Sharon, que acaba de irse, es una enfermera. Bien, qué pena que te utilice de ejemplo, Sharon. Apareció tu nombre. Es una enfermera. Bien, ya apareciste, Sharon. Imagínense que Sharon es una enfermera. Bien, y tiene un paciente al cual cuidar. ¿Vale? Ella tiene un suministro de unas ampollas, por decirlo de alguna manera, que son su remedio. Bien, ella lo que tiene que hacer es sacar con la jeringa e inyectarlo. Eso lo conocemos en derecho penal como una acción salvadora. Bien, Sharon tiene que ejecutar acciones salvadoras sobre sus pacientes. Bien, si no las ejecuta, el paciente muere. Sharon tiene la obligación de ejecutarlas. Bien, ¿estamos claros? Un mal día, José Armando cambia la ampolla. Bien, el paciente de Sharon, vamos a proponer que es Germán, si me lo permite. Bien, para participarlos un poco. El paciente de Sharon es Germán. José tiene alguna animadversión en contra de Germán, sabe que Sharon le aplica una ampolla y cambia el contenido de la ampolla. ¿Bien? Y pone veneno en él. ¿Estamos claros? Perfecto. Sharon, desconociendo, igual es un veneno verde como este, es exactamente igual. Lo único que hizo fue cambiar el contenido. ¿Bien? Sharon saca la ampolla, lo inyecta a Germán y efectivamente Germán fallece. ¿Estamos claros hasta ahí con el ejemplo? Perfecto. Bien. Antes del esquema finalista, ojo con esto que es muy importante, antes del esquema finalista era necesario concluir que Sharon había realizado un injusto, que había realizado una conducta típica y antijurídica. Eso es, que la conducta de Sharon estaba prohibida. ¿Bien? ¿Se entiende el problema tan grande? Que Belzel decía, pero ¿cómo está prohibido ejecutar una acción salvadora a ciegas? Eso no debe estar prohibido, eso no es lo que quiere castigar el tipo penal. Bien, solo podías solucionar el problema de Sharon en la culpabilidad. ¿Se entiende? Porque allí estaba el dolo. Bien, esquema clásico y neoclásico. Es en la culpabilidad donde estaba el dolo. Bien, y esto no tenía mucho sentido para Belzel, porque decía, es que ¿cómo hago yo para decir que eso verdaderamente estaba prohibido, que eso es un injusto penal? Es que eso implica demasiadas cosas. Por ejemplo, que Germán, esto ya es un poquito de teoría jurídica un poquito más avanzada, que Germán podía ejecutar legítima defensa sobre Sharon, la podía matar, porque está realizando una conducta típica de antijurídica en su contra. ¿Se entiende? Entonces, esto para Belzel tenía unos problemas muy graves. Y Belzel, este problema de causalidad, llega y lo resuelve así, pasemos el dolo, punto. ¿Sabemos o no si ella lo conocía? Porque miren que si no, la atribución penal, todas esas conductas están prohibidas. Y Belzel dice, no, el dolo hace parte de la prohibición. Le está prohibido es quererlo. Bien, el derecho penal va a castigar eso. La conducta será injusta incluso si lo sabe y lo quiere. Bien, por eso Belzel pasa el dolo de la culpabilidad a la tipicidad subjetiva. Bien, entonces la conducta de Sharon ya deja de ser algo injusto y se convierte en una conducta atípica. Atípica subjetivamente, pero atípica en todo caso. Ni siquiera puede decirse que Sharon está realizando el tipo penal de homicidio. ¿Se entiende bien? O de asesinato, como lo quieran llamar. ¿Listo? Este fundamento es muy importante para explicar las críticas que se hicieron posteriormente al finalismo. Quiero compartirlas con ustedes. Bien, brevemente para que vean algunas de las críticas que se realizan. ¿Están viendo la diapositiva? Me pasé. Perfecto. Veamos entonces. Van a decir, miren, primero,
un poquito, algunas de alguna complejidad, otras sí un poco más sencillas de ver. Lo primero que le van a decir a Belzer es, mire, no existe una estructura óntica y prejurídica de acción. La acción es estructurada normativamente. ¿Qué quiere decir esto? Como Belzer quería decir, oiga, es que la acción ya está definida por la naturaleza. Yo lo que quiero es imitarla a través del derecho. ¿Se acuerdan de las flechitas que les mostraba de primero el sujeto se anticipa al pensamiento, luego se devuelve para meditar los medios, luego plantea las posibilidades concomitantes? La gente va a decir, eso no existe. La acción es lo que el derecho dice que es acción y punto. Bien, usted no se ponga a pretender imitar la realidad. Usted califique cómo es la acción. Primera crítica que le hicieron. Segundo, no explica adecuadamente las acciones automatizadas y en general el delito imprudente. Bien, que en realidad este es el principal problema de finalismo. Le dicen a Belzel, mire, si usted dice que la acción para el delito es acción final y que para esto es necesario que la gente se proponga un fin, bien, un fin delictivo, ¿cómo castiga usted el delito culposo? ¿Cómo castiga usted a quien precisamente no tenía una finalidad? Bien, ¿cómo hace para hacer un juicio usted de tipicidad basándose en la intención cuando precisamente lo que está preponderando en el delito culposo es la ausencia de intención? Bien, esto era un problema muy grave para la estructura de Belzel y fue el único problema quizá que perduró, que todo el mundo coincide en que no lo pudo superar, y es el finalismo no puede explicar el delito culposo. Bien, y tiene lógica. Si yo digo que castigo a la gente porque visualiza la finalidad de matar, ¿cómo hago para castigar a quien mata sin la intención de hacerlo? Bien, o sea, no tenía mucho sentido en ese momento. Con base en estas críticas, y heredó también, el finalismo no solucionó los problemas de causalidad, eso es cierto. Lo que hizo Belze fue pasar el dolo para limitarlo, pero para Belze y para todos, la causalidad seguía siendo un problema gigante. Ya más adelante, yo creo que la siguiente clase, bueno, en esta clase, colegas, les voy a dejar al finalizar una breve lectura de causalidad e imputación objetiva. Necesito que se vuelvan maestros en eso. Bien, pero verdaderamente, aquí en Colombia decimos monstruos, ¿bien? O sea, gente que domine de manera muy bien, muy alta, la teoría de la causalidad de la imputación objetiva, ¿bien? No es difícil, vamos a ver casos chéveres acá para poder discutir y cómo se practica, pero la idea es que lo puedan entender. Bien, vamos a ver primero su concepto teórico. Algunas lecturas podrán ser un poco densas, intenté seleccionar las que no lo son, las que son en realidad sencillas, pero se van a aterrizar en la clase con casos. Vamos a ver casos para que sepan cómo funciona. ¿Listo? Por ahora estamos terminando de ver los esquemas del pensamiento. Entonces, con base en estas críticas, como no solucionaban algunos problemas, llegan los papaupas, decimos acá en Colombia, los grandes actuales del derecho penal, que van a ser Klaus Roxin y Gunther Jacobs. Bien, con el denominado funcionalismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo funciona. Bien. Quiero que por favor veamos el funcionalismo moderado. Bien. ¿Cuál es la vertiente del funcionalismo, en este caso, moderado o radical? Los exponentes más grandes del funcionalismo son Klaus Roxin y Jacobs. Bien, actualmente Lesch, Zizek, algunos se han planteado algunas variantes de los funcionalismos propios de cada uno de los profesores, pero principalmente están estas dos. Bien, entonces les pregunto, ¿qué es el delito para el esquema funcionalista moderado? Pues es una acción típica, injusta, y de la cual alguien es responsable. Miren que ya en el esquema funcionalista moderado no se utiliza el término culpabilidad. Ya esa categoría jurídica se abandona un poco. Bien, ya vamos a ver por qué. Dice, ante todo debe elaborarse un concepto material del delito y no solo formal, esto es que tenga como base la protección de bienes jurídicos. Ellos van a pensar en un tipo legal o sistemático y la categoría de responsabilidad. Entonces, creo que con esto podría como que señalarse, ¿no estoy mal? Con esto, sí, con esto puedo señalar. Entonces, ¿qué van a decir ellos? Miren, a ver, ellos van a decir,
Solamente un momento, regalo. Listo. Perfecto. Ok. Entonces van a decir, mire, la acción es concebida como todo lo que el hombre coordina desde su centro de actividad psíquico-espiritual, todo aquello que se puede atribuir al ser humano como centro anímico espiritual, es por lo tanto manifestación de la personalidad. Ellos van a concluir, acción es todo aquello que pueda manifestar la personalidad del sujeto, que esté coordinado, que salga de un ser humano y que sea una forma de manifestar su personalidad. Entonces abandona el problema de los clásicos, que era el tema de aquello que modifique externamente el mundo, y si no se ve, y si sí se ve, y si lo oigo, y si no lo oigo. Posteriormente van a abandonar entonces el tema del significado social, porque hay acciones que son delictivas incluso sin tener alguno. Y en tercer lugar, van a abandonar el concepto de acción de Belsen. No van a decir que acción es acción final, sino que acción es solamente el problema de la manifestación de la personalidad, y punto. ¿Bien? Y van a decir, mire, hay un tipo legal o sistemático, y el tipo penal de los funcionalistas se va a mantener exactamente igual que el del finalismo, por una diferencia importantísima, y es que van a agregar un elemento para estudiar al interior de la tipicidad, y es el de la imputación objetiva. Bien, es el funcionalismo el que va a introducir al estudio del derecho penal el fenómeno de la imputación objetiva. Hoy en día, este fenómeno, y quisiera hacer la pausa, yo no sé si en México, más allá del derecho penal, se utiliza la imputación objetiva, por ejemplo, en derecho civil o en derecho del Estado, qué sé yo, o solamente lo han escuchado en derecho penal, o ni siquiera en derecho penal también. O si México, o sea, la Corte de México, los tribunales de México, se pronuncian sobre temas de imputación objetiva, ¿o no? No mucho. Yo no había escuchado el término, para ser sincera. De imputación objetiva, ¿sí? Ok, entonces voy a recalcar la importancia del término, ¿bien? Pero así me voy a desgarrar la vestidura acá explicando por qué es tan importante para la doctrina penal. El avance más importante de la teoría del delito actual de los últimos 30 años es ese. Es imputación objetiva. Punto. Bien, si ustedes quieren decirle a alguien sobre qué orbita el derecho penal y las discusiones más grandes que se han tenido en derecho penal en los últimos 30 años, quizá haya dos temas importantísimos: la imputación objetiva y la tesis de la autoría y la participación. Son dos cosas que nadie ha terminado de discutir. Y si quieren deslumbrar a alguien con temas de derecho penal en algún momento, plantéense en esos dos temas y verán que porque ambos requieren saber mucho de derecho penal. Entonces, estoy seguro que quien domina los dos puede en algún momento moverse con facilidad, bien, sobre diferentes aspectos. Entonces, me parece muy chévere que no lo conozcan, porque se van a dar cuenta que tiene mucho sentido. Por esa tesis es que, ¿se acuerdan que les decía, creo que algunas clases, que Roxin había recibido unos doctorados honoris causa, 36 doctorados honoris causa, es por esta tesis de imputación objetiva? Y hoy en día es difícil concebir un ordenamiento jurídico que no lo aplique. Entonces, pues vale la pena que ustedes puedan llevar eso, digamos, adelante, ¿bien? Y que saquen pecho, decimos nosotros, con eso. La imputación objetiva. La antijuridicidad es una verificación de si la acción típica está amparada o no por una causal de justificación. Punto. Se abandona completamente, permítanme un momento, se abandona completamente el tema del bien jurídico. Eso sí se abandonó. Ya la gente dice no. El bien jurídico hace parte del tipo, punto. Por ahora, lo que vamos a ver, permítanme un momento, otra de las diferencias importantes es esta, la que les voy a señalar acá, y es que ya se abandonó la culpabilidad como categoría dogmática en el esquema funcionalista moderado. Bien, esto es obra del profesor Roxin. ¿Listo? El profesor Roxin, voy a ver si puedo escribir acá. Me disculpan la letra, estoy escribiendo con un dedo. Bien. Esto es obra del profesor Roxy. En su manual de Derecho Penal, él va a decir, mire, la categoría no debe ser en realidad culpabilidad, debe ser una categoría llamada responsabilidad. Y esa responsabilidad se compone de la culpabilidad tradicional
que está en el esquema clásico, en el esquema finalista, que es imputabilidad, conciencia de la ilicitud y exigibilidad de una conducta conforme a derecho, más un criterio adicional que va a meter Roxin, y es la necesidad preventiva de la pena o de la sanción penal. Bien, en este caso, Roxin va a decir, hay responsabilidad cuando aparte de culpabilidad coincide la necesidad preventiva de la pena. Y les voy a proponer un ejemplo sobre ello, bien, sobre el concepto de necesidad preventiva de la pena. El típico caso es el caso llamado la pena natural. Bien, quiero que presten atención. Un padre, creo que ya lo mencioné acá, no lo recuerdo muy bien. Me encuentro adelantando también otro curso de teoría del delito, ese sí presencial acá en Colombia, entonces no sé si ya mencioné el ejemplo acá o allá, pero presten atención. Un padre al que le era muy difícil procrear, se somete a unos tratamientos de fertilidad para poder tener un hijo con su esposa. Después de muchísimo tiempo intentándolo, logran concebir, es una niña, es la nena más querida de la familia, felicidad por doquier, etc. Todo es color de rosa, el padre no puede de la felicidad, y un día sale a trabajar, echa reversa en su carro para poder salir a trabajar, y la bebé se encontraba gateando y le pasa por encima y la mata. ¿Bien? Pregunta del millón, se va a preguntar Roxy, ¿ese padre realizó una conducta típica, antijurídica y culpable? Todos vamos a contestar que sí. ¿Bien? Es un homicidio culposo. ¿Listo? No hay nada que hacer, es culposo. ¿Listo? Bien. Pregunta. ¿Ese padre merece una pena? Se va a preguntar Roxini. O sea, ¿la pena cumple la finalidad con ese padre? Él va a decir no. Y como no la cumple, entonces añade ese criterio. Dice él, yo no puedo castigar a ese papá. Bien. Entonces, ¿qué añade? El criterio de necesidad preventiva de la pena. Él va a decir, en efecto, el padre cometió una conducta típica, antijurídica, pero no es responsable. Porque si bien hay culpabilidad, no se hace necesaria la pena para prevenir nada. Ya el mismo hecho castigó al padre. Por eso se llama pena natural. La pena ya se la dio el mismo acontecimiento que está sufriendo. Es muy probable que ese papá no vuelva a tener hijos y es muy probable que ese papá incluso por el dolor que le causó ni siquiera se vuelva a asomar un carro. Bien, entonces él va a decir, mire, ya la vida hizo lo propio con él. Bien, no es necesario que se realice de manera adicional un reproche penal o algo por el estilo. ¿Se entiende bien? Perfecto. ¿Listo? Si esto es así, yo continúo bien. ¿Sí? ¿Me vas a decir algo? ¿Quién está por ahí? Se acredite el dolo, Señor, supongo. no te escuché muy bien. ¿Me puedes repetir? Bueno, siempre y cuando no se acredite el dolo en el homicidio. Completamente. Tienes toda la razón, Germán. Claro. Sí, tiene que ser. Por eso al inicio lo califiqué como un delito culposo. Le tienes toda la razón. Si es doloso, la pena tiene mucho que hacer en realidad. Es necesaria para prevenir que una persona que decida, que sepa que está matando a su hijo y quiera matarlo, es necesaria la pena. Hay necesidad preventiva de la pena. Bien. Este es un criterio propio de Roxin, quiero que sepan. No ha sido muy acogido en la doctrina penal, pero es una propuesta de él. Bien, recuerden que estamos viendo los esquemas. Posteriormente vamos a ver en qué esquema se suscribe cada estado. Si no tienen la respuesta, lo que vamos a hacer es más adelante responderla en la medida en la que sigan viendo algunas categorías jurídicas. ¿Listo? Bien, entonces voy a continuar. Pero muy bien el aporte, Germán, tienes razón. Sí, solamente en este caso, pues si no se acredita el doble. Bien. Perfecto. Vamos a ver el esquema del funcionalismo radical. Bien, quiero que vean lo siguiente. El funcionalismo radical viene desde 1983 con la promulgación de la obra de Jacobs y le han seguido Munsich, Lesch y algunos autores. Y tiene un fundamento filosófico bastante particular, y es que se basa en la teoría sistémica de Luhmann y la filosofía del derecho de Hegel. Con base en la teoría de los roles, niega importancia a la diferenciación analítica de categorías y abogan por la elaboración de un sistema total del delito.
permítanme un momento. Por acá tengo algunas cosas que explicarles para que puedan entender por qué Jacobs es así. ¿Listo? Entonces, permítanme un momento. Miren lo importante acá. Básicamente va a acreditar, este sistema está señalado para acreditar la vigencia de la norma y no para proteger bienes jurídicos. Primer punto. Al sistema del funcionalismo radical no le interesan los bienes jurídicos. Toda la discusión que tuvimos sobre bienes jurídicos no le interesa al funcionalismo radical. Bien, primer punto. Va a decir básicamente, Jacobs, a mí me interesa que se haga lo que el legislador quiere. Punto. Bien. Y va a proteger, amparado en la filosofía de Hegel, el concepto de la vigencia de la norma. Y quiero explicar eso con ustedes. ¿Listo? Miren, Hegel explicó su teoría a través del fenómeno denominado dialéctica. Bien, yo creo que ustedes lo habrán escuchado por allí en algún punto. ¿Listo? La dialéctica de Hegel, ¿en qué consistía? Hegel va a decir lo siguiente. La vida misma y toda teoría se puede explicar a través de tres instituciones. Y quiero que presten atención con eso. Bien, voy a intentar hacerlo con un marcador acá. A ver. Hegel va a decir, lo siento. Siempre hay una afirmación, una negación, ¿bien? Y una negación de la negación. Eso es un trabalenguas, pero vamos con calma. Afirmación, negación y negación de la negación, que es básicamente la síntesis o la conclusión de todo. ¿Listo? Y quiero que vean esto con normas, ¿bien? Cuando el Estado dice, ¿cómo es que dice? A mí me gusta mucho cómo dice el tipo penal de homicidio o asesinato en México, el que causa la muerte a otro, no, el que... ¿Me recuerdan cómo dice, por favor? Quien prive de la vida a otro. Quien prive de la vida, me parece bonito quien prive de la vida. En Colombia es el que matare, ¿bien? Igual en Perú el que matare, el que causare la muerte, más abajo en Ecuador me gusta quien prive de la vida. Bien, entonces cuando el Código Penal mexicano dice quien prive de la vida a otro incurrirá de tanto a tanto en prisión, el legislador lo que está es afirmando algo, está prohibido matar, ¿sí? Lo afirma, prohibido matar, punto, ¿listo? Cuando un ciudadano mata a alguien, está negando la voluntad del legislador. ¿Sí se ve? Que se está oponiendo al legislador. Es muy grave. El ciudadano dice, pues fíjate que yo no te hago caso. ¿Bien? Fíjate que para mí sí está permitido, porque yo mato. ¿Bien? ¿Y qué vas a hacer? Punto. El legislador se para grandísimo y dice, está prohibido matar, afirma, y un solo ciudadano le niega todo el derecho. Dice, pues no, así no es, yo mato, ¿bien? Porque quiero, ¿qué más voy a hacer? ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Ojo, negación de la negación. Le va a decir, no, está prohibido. Toma tú pena. ¿Se entiende? Y con eso reafirma la vigencia del derecho. Miren, la teoría del funcionalismo radical es esta. El Estado afirmó una prohibición. Dijo, así debe ser. Cuando el ciudadano comete el delito, está negando la vigencia del derecho. El ciudadano está diciendo, no, pues como que para mí eso no está prohibido. ¿Por qué? Porque imagínense donde, y de verdad, imagínense donde no le llegara la pena al ciudadano. Pues todos nosotros empezaremos a cuestionar si verdaderamente está prohibido no matar. ¿Se entiende? O sea, donde la gente matara y matara y matara y nadie, o sea, no castigaran a nadie, pues nosotros empezaríamos a cuestionar si esa norma sigue vigente. Bien, o sea, diríamos, venga, eso como que ya eso de privar de la vida a la gente como que ya no es delito, ¿no? O sea, porque están matando a todo el mundo. Entonces, el Estado lo que dice es, no, yo me reafirmo con la pena. Bien. Entonces, ¿qué va a decir Jacobs en su momento, apoyado en la teoría de Luhmann? Va a decir, mire, y ojo con esto que es peligrosísimo. Jacobs va a decir, el Estado, la sociedad no son personas. La sociedad no está compuesta por personas. La sociedad se compone de normas, ¿bien? Que rigen a personas, pero la sociedad son normas. Entonces, pues las tesis de Jacobs siempre han sido sumamente cuestionadas por una cosa fundamental, y es que mal interpretadas y en manos de personas con poder,
o de un Estado que carezca de límites pueden llegar al nazismo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no pretenden proteger bienes jurídicos y solo la vigencia del derecho, a esa tesis no le interesa qué es derecho. O sea, básicamente se le pregunta a Jacob, ven, y si el derecho dijera, para plantearles una hipótesis sobre la teoría de Jacob, si el derecho dijera, está prohibido vestir de verde, ¿se acuerdan cuando planteé la prohibición de vestir de verde, amarillo? ¿Que impone la pena? Obvio, va a decir Jacobs, obvio, no es que necesito proteger la vigencia del derecho. Entonces, ¿qué? Gente vestida de verde y sin sanciones penales, entonces se pierde la vigencia del derecho. Entonces, ¿para qué el legislador lo quiso? A mí no me interesa qué quiso el legislador, yo solamente me interesa que se aplique, ¿bien? Que se cumpla y que si no se cumple yo imponga la pena. ¿Ven? Esa es la diferencia fundamental. Por eso se le llama radical, porque protege demasiado la norma penal. ¿Bien? El derecho está en función de la norma penal. En el funcionalismo moderado, pues se entiende que hay unos límites. Jacobs los rompe completamente y dice, no, aquí el derecho se hizo para proteger la norma misma. La finalidad del derecho penal es que se aplique la norma, no otra cosa. Entonces, él abandona discusiones como qué se debe proteger, a él no le interesa. ¿Listo? ¿Se entiende bien más o menos la teoría de Jacobs? Perfecto. Bien, ya están monstruos en nivel, teorías existentes sobre qué debe ser delito y qué no. Bien. Continúo. Entonces, ¿qué es para el funcionalismo radical? ¿Cómo funciona el delito? Entonces va a decir, es un tipo total de culpabilidad del que forman parte indescindiblemente como elementos objetivos y subjetivos la totalidad de las características de lo delictual en una conexión dialéctica y circular, que es inentendible, pero vamos a ver cómo funciona. ¿Listo? Miren básicamente cómo se va a dividir el esquema de Jacobs. ¿Bien? Él va a decir, mire, es un injusto con culpabilidad. Punto. No hay otra cosa. ¿Bien? Y él va a decir, mire, el injusto produce la defraudación de las expectativas normativas. ¿Bien? Entonces, Jacob va a decir, es injusto porque defrauda la ley. Cometerá un injusto quien haya defraudado al derecho. ¿Recuerdan cómo se defrauda al derecho? Negándolo, ¿cierto? Negando el derecho, bajo la teoría de Hegel. Entonces, ese injusto va a tener tres componentes. La acción, que es la causación evitable del resultado, o la omisión, la no evitación del evitable. El tipo que va a dividir, miren lo importante que es la imputación objetiva, y con esto quiero que presten suma atención. Miren lo importante que fue la imputación objetiva para Jacobs. Él dijo, miren, el tipo nada más es causalidad e imputación objetiva, punto. Ya, ese es el tipo penal. ¿Qué sujetos, conducta, resultado, qué elementos descriptivos? Todo se puede resumir en la causalidad y la imputación objetiva. Y va uno a ver, y sí. O sea, sí hay mucha razón en ello. Bien, pues ya vamos a ver, porque cuando veamos cada uno de los elementos de manera independiente. A ojo, ¿no? Ahorita vamos a empezar a ver cada uno de los elementos, o sea, cómo se estructura el delito actualmente. ¿Listo? Entonces, el aspecto subjetivo, pues va a ser dolo e imprudencia, punto. Y la ausencia de justificación. Estos son los elementos integrantes del injusto. ¿Bien? Y posteriormente va a decir la culpabilidad es la imputabilidad, la conciencia de la ilicitud, que vamos igual, y la motivación normativa o la exigibilidad de otra conducta, que es básicamente lo que ya habían dicho los anteriores. ¿Listo? La motivación normativa, ¿qué es? Pues que, ¿se acuerdan del caso del caballo rabioso que les puse en la clase pasada? De el ciudadano que le tenía que sacar a su patrón en una carroza con un caballo que al parecer no estaba amansado todavía, o el caballo brioso les había dicho, y este dice, no, yo no lo quiero sacar, su amo o su jefe le dice, o lo sacas o te echo, y el ciudadano accede, ¿bien? Y lo absuelven por haber dicho que estaba en una difícil capacidad de motivarse para cumplir el derecho porque estaba en juego su trabajo. Bien, esto es la motivación normativa o la exigibilidad de otra conducta. ¿Estamos claros? Si tienen alguna duda, si voy muy rápido, pues por favor me lo dicen y con gusto me detengo lo que tenga que detenerme y continúo adelante. ¿Listo? ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿No?
Perfecto. Continúa entonces. Bien. La idea, doctores, es que ustedes al interior de este curso, bien, puedan responderse esta pregunta. Y es, ¿qué es el delito en México y cuál esquema del pensamiento penal asume México? ¿Listo? La idea es que ustedes mismos lo puedan responder cuando terminemos. ¿Listo? Ustedes me van a decir, miren, analizado el ordenamiento jurídico mexicano, bien, yo siento que delito en México es esto, esto, esto y esto, y nos suscribimos principalmente a un sistema finalista, qué sé yo, o un sistema funcionalista moderado, o un sistema funcionalista radical, o en conclusión no hay sistema, también puede ser, ¿no? Una conclusión interesante, y es que no hay sistema. Yo actualmente siento que México tiende a tener un sistema de finalismo, ¿bien? Existe un finalismo muy particular. Ningún sistema es perfecto en el entendido de que ninguno es una copia idéntica de las teorías existentes, pero sí se nutre mucho y bebe mucho de algunas de las cosas, ¿bien? Ustedes manejan un error de tipo y un error de prohibición separados, ¿bien? Son dos cosas diferentes. Y por lo tanto yo siento que hay algunas cosas que valen la pena, digamos, recalcar allí. ¿Listo? Entonces vamos con calma a ver qué elementos componen de manera general el delito y posteriormente vamos a ver cómo se aplica eso en México. ¿Listo? Entonces, voy. Okay. Listo. Perfecto. Miren, de manera general el delito es una conducta típica antijurídica y culpable. Punto. Donde quiera que vayan a buscarlo. Bien. Su código tiene algo y es que, al menos el federal, dice que delito es aquello que la ley sanciona con pena, básicamente. ¿Cierto? Sin embargo, hay algunas legislaciones un tanto más modernas. ¿Su código de qué año es? ¿Alguien me puede recordar la fecha de expedición del Código Federal? Voy a buscarlo. Claro, es del 31, lo que pasa es que ha sido modificado, ¿bien? Hay una modificación vigente del 21, pero no ha habido un nuevo lanzamiento de Código Penal, ¿bien? Si ustedes miran, por ejemplo, las modificaciones que sufrieron los impactos españoles, que fuimos Perú, Colombia, Chile, Argentina, que sufrieron los impactos de los españoles de una vez cuando llegaron con las traducciones de los libros de derecho penal, y los que se fueron a estudiar allá y volvieron con las teorías, puras teorías de derecho penal, llegaron al Congreso. Y por eso nosotros, al igual que Argentina, al igual que Perú, tenemos artículos como este. Artículo 9 del Código Penal. Conducta punible. Para que la conducta sea delito, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. ¿Ven que de una vez asume una condición dogmática de una vez? Dice, no, aquí conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Todas te las metió de gol. Bien, o sea, para adelante. ¿Listo? Entonces, querías los sistemas colombianos, peruanos y argentinos asegurar el tema de la teoría del delito. Bien. Sin embargo, eso no implica que a los otros sistemas latinoamericanos no haya llegado. Llegó. Pero ¿cómo ha tenido que llegar? Paulatinamente. Con esto, clases de derecho penal, mirar a ver cómo los nuevos litigantes acomodan el sistema con jurisprudencia y con conceptos internacionales. Bien, pero ha llegado, ¿sí? Solamente que el código no se encargó de reglamentarlo de esa manera. Y eso, pues digamos que son modificaciones futuras sobre las cuales si en algún momento quieren producir algún tema de investigación, pueden en algún momento pensarlo. ¿Qué tan necesario es que el Código Penal mexicano, al menos el federal, contenga algunos requisitos mínimos? ¿Listo? Entonces, apreciados colegas, vamos a analizar cada una de estas instituciones. A partir de ahora, a nosotros nos quedan 4 clases, ¿cierto? Si no estoy mal. ¿Sí? Nos queda esta, el siguiente jueves, o sea, esta jueves, el siguiente martes y el siguiente jueves. ¿Es así? ¿O me estoy equivocando? Si está por ahí, Instituto Magíster, que me indique cómo puedo plantear mi cronograma. Creo que sí, espérense, porque me interesa mucho saberlo. Sí, tengo hasta el 23 planteado. Bien, o sea, me quedan 3 clases y media. ¿Listo?
A partir de estas 3 clases y media, ustedes van a comprender completamente qué es la conducta, cuándo hay conducta y cuándo no, qué es la tipicidad y qué es la antijuridicidad y qué es la culpabilidad y los problemas que eso suscita. ¿Listo? Vamos para adelante. Entonces, conducta. Vamos a ver el primer elemento, por eso se puso grandecillo ahí, conducta. ¿Qué es conducta? La conducta es todo comportamiento humano exteriorizado de acción-emisión con significado social que es realizado de forma consciente, voluntaria, evitable y predecible. Esto es de manera dominable. ¿Bien? Toda conducta debe ser un hecho, pero no todo hecho es una conducta. Para que un hecho pueda ser denominado como conducta, se requiere al menos cumplir los siguientes requisitos. Quiero con esto, primera premisa que necesitamos acreditar. Hay un gran mundo de los hechos. Y dentro de esos hechos, solo unos poquitos van a ser denominados conductas. Y solo esas conductas van a ser el objeto del estudio del derecho penal. Bien, un gran mundo de hechos y una conducta. ¿Estamos claros hasta ahí? Bien. No todos los hechos son conductas. ¿Estamos claros? Eso es básicamente lo que necesito que quede claro hasta el momento. ¿Listo? Para que sea conducta ese hecho, para que de verdad yo pueda decir eso es una conducta, tengo que tener como mínimo 3 requisitos que deben acreditarse. Primero, que venga de un humano. Si no, pues no es conducta. Bien, o sea, humano. Segundo, que haya exteriorización mediante alguna acción, que no sea solo su pensamiento. ¿Estamos claros? Porque el pensamiento no delinque y creo que en algún momento lo tocamos con el principio de derecho penal de acto, ¿cierto? Que dijimos, no importa, si yo planeo matar a alguien, a mí no me pueden hacer nada. ¿Bien? Y tercero, que sea dominable. ¿Bien? Y para que sea dominable, yo tengo que decir que era previsible, evitable, consciente y voluntario. Y ya vamos a ver en qué consiste cada una de ellas con los casos que se han resuelto. ¿Listo? ¿Cómo les digo yo que deberían hacer esto? Crear un chequeo, una lista de chequeo, como un checklist. Bien, como cuando uno va al mercado y pide alguna cosa. Bien, entonces ustedes van a ser los analistas del mercado de la conducta. Bien, van a decir, bueno, necesito saber si hay conducta. ¿Hay fuente humana? Sí. Si no hay fuente humana, pues se detienen y dicen, no, aquí no hay fuente humana, esto no es una conducta, para, ¿cierto? Pero si hay fuente humana, van a continuar y se van a preguntar, ¿hay exteriorización mediante una acción o omisión con significado social? Si la respuesta es sí, continúan. ¿Bien? Y por último se van a preguntar, ¿hay dominabilidad en el hecho? Para que el hecho sea dominable, se requieren estas 4 categorías: previsible, evitable físicamente y voluntario. Si en todas es sí, ¿cierto? Si ustedes dicen sí, 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 ustedes dirán hay dominabilidad y por lo tanto hay conducta. ¿Se entiende bien? Si alguna de las respuestas, por el contrario, es no, por ejemplo, acá no era evitable físicamente, ustedes dirán, entonces no hay dominabilidad del hecho, entonces no hay conducta. ¿Se entiende bien? ¿Cómo funciona el chequeo que ustedes van a realizar? Perfecto. Si no lo entienden, me dicen. Primero, fuente humana. El hecho debe provenir por ejecución personal o direccionamiento de un ser humano. Pues no tiene mayor dificultad, ¿no? En Colombia, por ejemplo, se excluye a las personas jurídicas e incluyen solamente a las personas naturales. Sin embargo, sé que en México las personas jurídicas tienen responsabilidad penal. Bien, a través de unos movimientos que se realizaron hace algunos años para poder predicarlo. ¿Cierto? Estoy en lo correcto, ¿cierto? Hablé con la profesora Samara y me dice que en México existe la posibilidad de que las personas jurídicas posean responsabilidad penal. Quería saber si ustedes lo conocían o cómo funciona. ¿Alguno sabe? Disculpa, creo que tengo como mala conexión. No escuché como el último minuto. Ay, pero ahora sí me escuchas. Sí, me quedé en que si hacían el checklist de todos. Ah, bueno, perfecto. Pasaba de una vez al primer elemento que sería fuente humana. Bien, entonces les decía, en Colombia, por ejemplo, la fuente humana indica que solamente puede ser parte de la responsabilidad penal un ser humano y no una persona jurídica, ¿sí? No una empresa, por decirlo de alguna manera. Entonces les decía que en México Una existe... persona, No te entendí, perdón, Sharon.
Se refiere a una persona moral. Exacto, una persona moral. Bien, ¿puede tener Que responsabilidad penal? sí, sí, Perfecto, sí, entiendo. ¿Desde qué año? ¿Lo recuerdas? es nuevo, creo que hace como 3 años empezó. Perfecto, bien. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Eso pareciera ser muy normal ahorita en ustedes, pero eso a nivel de teoría del delito es una locura, ¿bien? O sea, una locura completa, o sea, eso es una cosa que se discute muchísimo, ¿bien? Pero muchísimo, por varias razones, ¿bien? La primera, el principal autor, si ustedes quieren consultar sobre eso, se llama Schunemann, ¿bien? Les voy a mostrar algún texto de él, voy a ver si se los puedo enviar por acá. Eh, sí, es este. Aquí les voy a enviar un link, ¿bien? Eh, quiero saber si todos lo pueden ver. No sé si así se ve. No, creo que necesito copiar el enlace. Perfecto. Si pueden cliquear y entran, sería asombroso. Bien. Si no, les voy a mostrar cómo se ve. Este artículo, ya va. Listo. Ignoren, por favor, la gran cantidad de pestañas que tengo abiertas en el computador y vean solamente el artículo. Bien, este es el artículo más famoso de Bernd Schunemann que hay al respecto. Bernd Schunemann es colega de Roxin, de todos ellos, los grandes del derecho penal. Él es un grande del derecho penal e hizo este artículo, responsabilidad penal en el marco de la empresa, dificultades relativas a la individualización de la imputación. Bien, ese artículo está allí. Bien, si ustedes cliquean en el link que les envié, ahí va a aparecer ese artículo. ¿Listo? Pero el que más ha adelantado estudios sobre el derecho penal de la empresa es el profesor Schunemann. ¿Listo? El problema más grande que tiene el derecho penal de la empresa y que una persona moral, como lo llaman en México, o jurídica, como lo llamamos en Colombia, o una empresa, para no discutir tanto, ¿bien? Es que no existe el fundamento para la pena, ¿bien? Miren, la posibilidad de castigar a alguien penalmente actualmente se fundamenta en una sola cosa y es el concepto de libre albedrío personal. Bien, yo te castigo porque estabas en la capacidad de no hacer algo y lo hiciste tú. Bien, y el derecho penal se llama penal porque contiene una pena. Bien, que generalmente implica una limitación física. ¿Listo? Sin embargo, hay una gran mutación del derecho penal que tiende a abarcar todo esto. México, una gran cantidad de países latinoamericanos y en Colombia, al parecer, se va a empezar a discutir. Nosotros no hemos tenido esa discusión, ustedes ya avanzaron en eso. Bien, y bastante, porque ya lo tienen hace 3 años. Pero el problema es que hay una gran resistencia por parte de nosotros, los que nos dedicamos al estudio del derecho penal dogmático, porque no tiene sentido. Miren, eso no es materialmente derecho penal, eso es derecho sancionatorio, derecho fiscal, económico. ¿Bien? No se necesita porque sobre quién vas a hacer un juicio de reproche. Las categorías de culpabilidad, ¿dónde quedan? ¿Bien? Entonces, el tema es el llamado a la distinción. Bien, sin embargo, ustedes ya lo tienen y eso brinda una cantidad de estudios impresionantes, como es el fenómeno del compliance penal. Bien, que supongo que ustedes lo conocerán de alguna manera y que ahora, pues, no solamente brinda una gran cantidad de trabajo a que nos dedicamos a temas de derecho, sino que además también brinda unas necesidades. Miren, nadie puede hacer un buen compliance penal si no entiende imputación objetiva. Por ejemplo, ya, el compliance penal es solamente imputación objetiva, es creación de un riesgo jurídicamente desaprobado o aprobado. Y eso básicamente es lo que vamos a ver en estos momentos. ¿Listo? Entonces, vamos, me devuelvo al tema de la conducta. ¿Listo? Les decía que el derecho penal de manera general considera que solamente se requiere que sea fuente humana, pero ustedes van a imponer ahí fuente humana o fuente de persona moral guiada en últimas por humanos. ¿Estamos claros? O sea, que en todo caso está bajo la dirección, ¿cierto? Ejecución personal o direccionamiento de un humano. ¿Listo? Ahora,
El hecho puede provenir de un humano cuando es producido por él causalmente de manera directa o indirecta. Por ejemplo, cuando el ciudadano coopera para la realización de un hecho, cuando lo direcciona, cuando utiliza un intermediario. Y no impide su realización cuando tenía el deber jurídico de impedirlo, como sería en el caso de la omisión. Uno de los casos más famosos de la discusión sobre si es conducto o no es cuando yo tengo un perro rabioso, un perro, qué sé yo, una raza muy peligrosa, y muerde a una persona. Bien, muerde a un peatón, alguien que va pasando. ¿Hay conducta o no? ¿Hay conducta humana o no? Es la pregunta que se va a hacer el derecho penal. Bien, y la respuesta evidentemente es sí. Bien, ¿por qué? Porque respondo por omisión. Bien, no realicé una conducta que el ordenamiento jurídico esperaba de mí y eso tiene un significado social importante. ¿Cuál fue la conducta que no realicé? Tomar las medidas de cuidado necesarias para evitar que el perro pudiera lesionar a la otra persona, como por ejemplo, haber adoptado un bozal o tenerlo con una cadena. Bien, miren que el que realizó la conducta fue el perro, un animal. Bien, en principio no pareciera provenir de un humano, pero es un humano la persona que ha omitido el hecho de protección. Lo mismo ocurre con quien, por ejemplo, guarda una granada o guarda un arma. Bien, el hecho per se de que el arma, por ejemplo, hay sitios donde el calor extremo o que esté cerca a ciertas temperaturas puede detonar un explosivo. Bien, entonces la pregunta es, bueno, ¿y eso proviene de un humano? Claro, por supuesto. Yo no sé si a ustedes les pasa. ¿En México es legal la pólvora? Discúlpenme que le pregunte. O sea, los juegos pirotécnicos son Sí, legales. es legal. Sí. Es legal. Controlado más. Pero se puede, ¿sí? O sea, ustedes pueden salir a comprarlo. Bien. En colombiano, a mí me gusta, pero en colombiano, ¿bien? No solamente por el tema de los animales, sino además de ello porque ocurre que hay muchos accidentados, ¿bien? O sea, hay muchas personas lesionadas con pólvora, etcétera. Pero en diciembre, que es la fecha en la que más se utiliza juegos pirotécnicos, suele haber siempre la siguiente noticia: se incendia fábrica clandestina de juegos pirotécnicos. Bien, se prendió eso y mató un montón de gente. ¿Listo? Pregunta, ¿hay conducto más? Se incendió solo, se incendió en una noche. Bien, se prendió y listo. ¿Hay conducta humana? La respuesta del derecho penal va a ser sí. ¿Por qué? Hay conductas de omisión y de acción, bien, que crearon un peligro para la sociedad en ese sentido y que tienen un significado social. Ese juego pirotécnico no se puso solo ahí, bien, fue usted el que lo puso bajo la violación de ciertos reglamentos que conllevaron a que eso ocurriera. En todo caso, hay conducta. Bien, como mínimo, hay la expresión y la manifestación social. ¿Estamos claros hasta ahí? Supongo que sí. ¿Listo? Continuemos. Perfecto. Quiero que por favor, más adelante vamos a ver el caso de la mosca. Bien. En este caso, vamos a ver el tema de la exteriorización con significado social. Básicamente, el hecho de que sea exteriorizado es que salga de la mente del sujeto. Eso es todo lo que se necesita para que haya exteriorización con significado social. No solamente debe ser una palabra, puede ser lo que sea, incluso un gesto, ¿bien? Que salga de la mente del sujeto, un gesto obsceno, por ejemplo, una mano que se acerca al cuerpo de manera extraña, o un gesto que indica algún tipo de grosería que no me permitiré plantear con mis manos en este momento, pero puede en algún momento convertirse en conducta. Ojo, no es conducta típica, antijurídica y culpable, no en un delito, pero sí será una conducta. Es una manifestación de la voluntad del hombre. Punto. Bien, al menos es eso. Miren que es el primer escalón hasta apenas. Conducta típica, antijurídica y culpable, vamos ascendiendo. Y si están todas, pues vamos a tener un delito. ¿Listo? Ahora, ¿me escuchan bien? Me sale un letrerito por acá. Ok, perfecto. Continuemos. Más adelante vamos a analizar un caso, que es el caso de la mosca. Bien. Y vamos a ver cómo funciona ese caso. ¿Listo? El hecho total, acción, omisión, resultado. Y curso causal, acción, omisión, resultado. Y curso causal deberá ser dominable. Este sería el tercer elemento, ¿cierto? Dominabilidad. Esto es previsible, evitable físicamente, realizado por una persona consciente. ¿Sí?
Creo que está activo el micrófono. Sergio, cuéntanos. No, sí, había sido accidental. Bien. Entonces, continuamos. Reglas. Debe ser previsible. ¿Qué es que sea previsible? Que pueda ser anticipado mentalmente. Debe ser evitable, es decir, si podía impedirse su ocurrencia, modificar el hecho, eliminarlo. Ya vamos a ver qué significa cada una de ellas. Debe ser consciente, es decir, realizado por un humano despierto, con funciones cerebrales que permitan percibir. Y voluntario, es decir, bajo la medida de la coordinación de movimientos cerebrales. ¿Qué es la previsibilidad? Ojo, cuando hablamos de previsibilidad en sede de conducta, bien, no estamos hablando de la previsibilidad subjetiva, no estamos hablando de que Pedro previó. Nos estamos preguntando si objetivamente era previsible o no. ¿Listo? Y hace de forma referencia general al caso fortuito. ¿Listo? Yo no estoy preguntando, le voy a plantear el siguiente caso, a ver qué opina. ¿Listo? Sharon, qué pena que te ponga de ejemplo, son las únicas que tenés la cámara activa, te veo. ¿Listo? Sharon acaba de comprar un carro último modelo. Bien, el carro que esté de moda, no sé, acá está de moda un Toyota Corolla nuevísimo, entonces pues un Corolla, bien. Está de moda, tiene el último carro, lo acaba de sacar de su agencia, le dicen, mire, el carro está 100%, está súper bien, lo va manejando, bien, al límite de velocidad correspondiente, no pasa nada. De repente, por un fallo mecánico, 1 en 1.000.000 que tenía Toyota, se dañaron los frenos, no hay frenos, bien. Sharon se accidenta y mata a una persona. Dios te ampare de eso, pero vamos a colocar el caso. ¿Listo? ¿Hay conducta? La respuesta del derecho penal es no, porque era objetivamente imprevisible. Nadie podía prever que al carro le iban a dañar los frenos el primer día en el que iba a salir. ¿Bien? Es objetivamente imprevisible. No, miren que yo no me estoy preguntando si Sharon lo previó. ¿Se dan cuenta? Yo me estoy preguntando, ojo con esta terminología que estoy utilizando, si un hombre medio hubiera podido preverlo. Y acaban de entrar ustedes a la fórmula del hombre medio. ¿Bien? ¿Para qué sirve la fórmula del hombre medio? Cuando el derecho penal quiere saber qué pensaría las personas, y no la persona en concreto, tiende a imaginarse un hombre estándar, tiende a imaginarse un hombre creado por la mente que no es ni muy habilidoso ni muy estúpido, ¿bien? Ni genio en la materia, pero tampoco ignorante. Un hombre medio, diligente, ¿bien? Y se preguntan, para resolver el caso de Sharon, un hombre medio, con conocimientos medios, podría prever que el vehículo nuevo Toyota Corolla podía perder los frenos. No. ¿Se entiende bien? Perfecto, muy bien. Diferente es, ojo con este caso que les voy a poner ahora, ¿listo? Ojo, presten atención a este caso que es diferente y que la resolución va a ser diferente, ¿listo? Yo voy a México y me encuentro con todos ustedes. Bien, le digo a Sharon, demos una vuelta, yo tengo un carro, acabo de conseguir un carro, ¿bien? El carro ya está viejo, es del año 83, ¿bien? Un poquito viejo, pero anda, ¿bien? Yo le digo a Sharon, tienen unos problemas particulares, ¿bien? ¿Pero lo quieres andar? Entonces Sharon me dice, sí, yo lo quiero andar. Sharon se monta, ojo, y observa el pedal del freno largo, ¿bien? Como que está muy blandito. Sharon me dice, ven, ¿y por qué? Yo siento que es así, ¿no? Antes como que los hacían así, como para más emoción, como para más vigor. Sharon dice, ok, vale, va. Empieza a manejar, listo. Llega el momento de que de frenar, el carro pasa de largo, Sharon se accidenta. Sharon confiaba en que el carro iba a salir adelante, ¿bien? Estaba completamente convencida de que el carro iba a frenar. Completamente convencida. Yo la convencí. Yo le dije, Sharon, esto es un clásico, seguramente tú no sabes de carros así, pero así funcionan. Bien, hazme caso. Sharon se confía y estrella a alguien y lo mata o le causa lesiones personales, qué sé. Bien. ¿Hay conducta? Sí.
hay conducta. Porque miren que la pregunta no es si Sharon lo previó. La pregunta es si un hombre medio hubiera podido preverlo. ¿Bien? Y créanme que un hombre medio, diligente, ¿bien? Hubiera previsto como probable o como posible que un carro tan viejo que tenía baja reacción en los frenos podía quedarse sin frenos al intentar conducirlo a ciertas velocidades. ¿Se entiende la diferencia entre la previsibilidad como tema objetivo y la previsibilidad del sujeto? La previsibilidad como tema objetivo es la de la conducta, para saber si un hombre medio hubiera podido o no prever algo, ¿cierto? O sea, si era previsible de manera general. De esa habla la conducta. Más adelante, en la culpa y el dolo, vamos a analizar que hay previsibilidad subjetiva, que previó Sharon. La pregunta para saber si hay conducta es, ¿era previsible de manera general o no? La pregunta para saber si hay dolo, más adelante se van a ver, es ¿el sujeto lo previó o no? En abstracto, en concreto. ¿Bien? La conducta se pregunta en abstracto, el dolo se pregunta en concreto. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien. Yo sé que es bastante información, pero necesitamos avanzar. Bien. Ahora, esa es la previsibilidad. Básicamente, van a negar la previsibilidad cuando se presente el caso fortuito. ¿Listo? El caso fortuito en materia penal es diferente a la fuerza mayor. Hay algunos ordenamientos jurídicos que lo equiparan. Bien. El derecho civil a veces habla de ambas cosas como si fueran indistintas. Caso fortuito, fuerza mayor. Punto. Bien. Y como que pareciera que se invocan en una misma frase y por lo tanto hicieran parte de lo mismo, pero no, no es así. Son cosas completamente diferentes para nuestra área. El caso fortuito es lo imprevisible, ¿se entiende? O sea, eso, se fueron los frenos de manera imprevisible, nadie lo podía prever, punto. Bien, ese es el verdadero caso fortuito. ¿Listo? Ahora, evitabilidad. Posibilidad real que ha de tener el sujeto para impedir la ocurrencia del hecho. Excluye el análisis de su estado anímico motivacional. No se examina si lo quería o lo deseaba, tampoco si normativamente le era exigible comportarse como un héroe, solo si la ocurrencia del hecho podía ser impedida, modificada, eliminada o suspendida. Bien. ¿Qué es la evitabilidad? La evitabilidad, apreciados colegas, es más. Rojas, no sé tu nombre, pero cuéntame. Ya. Perdón, doctor, No estimado, sé. si me silencié algo, pero es que vine a atender aquí un detenido a la fiscalía, pero estoy escuchando. No, tranquilo, cuéntame. Nada más si podía, es que no escuché el anterior, como que se entrecortó. El anterior diapositiva, por favor. Ya voy. Gracias. ¿Dónde? ¿Acá en previsibilidad? Sí. Nada más, es que como se estaba entrecortando, como me estaba yo entrando, no había muy Ok, buena señal. tranquilo. Básicamente lo que estoy diciendo es que la previsibilidad como elemento de la dominabilidad de la conducta se anula. Pues tú puedes decir que no era previsible cuando se presenta el caso fortuito, en la medida en la que un hombre medio o un sujeto diligente, una persona con conocimientos medianos, no pueda prever la ocurrencia del resultado. Y les decía, apreciados colegas y doctor Rojas, que esa previsibilidad no era del sujeto en concreto que estaba siendo juzgado, era una previsibilidad ex ante correspondiente a si podía o no preverse de manera general, en abstracto. Bien, planteaba el caso del vehículo en el que decía que Sharon conducía un vehículo que se estrella. Hay dos preguntas que hacer. ¿Era previsible para un hombre medio o para cualquier persona que el carro se podía estrellar? Si la respuesta es sí, habrá conducta. Y eso no implica que Sharon lo haya previsto porque no nos hemos preguntado sobre ello todavía. Eso va a ser una pregunta que nos vamos a realizar cuando analicemos el dolo. ¿Bien? ¿Claros hasta ahí? ¿Te queda claro, José? Bueno, Sí, fuerte y claro, doctor. Gracias. perfecto. Vale. Si quieres puedes bajar la mano para que si alguien la alza, yo pueda ver. Gracias, José. Una disculpa. No, tranquilo. Entonces, continuemos. ¿Bien? Evitabilidad. Entonces les decía, miren, la evitabilidad es solamente una contraposición de fuerzas. Y lo que se quiere saber era si había más fuerza de un lado que de otro. La evitabilidad es física.
Bien, observen el siguiente caso que les voy a plantear. ¿Listo? Me voy, qué sé yo, con José, ¿bien? A un museo. ¿Alguien conoce algún museo de México que me puedan recomendar? Quiero ir. El que sea. Soumaya. ¿El qué? El Museo Maya. Soumaya. Tomaya, ¿se llama así? Bueno, puede ser el otro, el No, espérenme. nacional Me también. causó, me causó curiosidad. Museo. Museo, aquí encuentro uno. Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. ¿Es ese no? ¿Cómo se llama? Es con S. Soumaya con S. Ah, Soumaya. ¿Sí? ¿Mm? Llamado también el Gran Museo del Mundo Maya, ¿cierto? Queda en Mérida, Yucatán, México. ¿Sí? ¿Es eso? Bueno, aquí estoy leyendo Google, ¿no? Pero vamos a pensar que es ese museo Soumaya. Bien, vamos al museo y dime, Sergio. Bien, entonces vamos a pensar que estamos en ese museo. Bien, y resulta que, ¿sí, Sergio? Te escucho. Bueno, entonces, vamos al museo con José, ¿bien? Y yo estoy viendo una obra, una escultura en ese museo, avaluada en unos, qué sé yo, $300,000, ¿bien? Un tema antiquísimo, no se puede hacer otra en la vida de nuevo, en fin, va a haber algunos temas allí que dan al traste con el precio, ¿listo? Y José, yo estoy por detrás, yo estoy parado, José está detrás mío, y toma impulso desde 10 metros y me empuja en contra de qué sé yo, la escultura, ¿bien? La parto completamente y me empiezan a judicializar por daño en bien ajeno. ¿Listo? La única pregunta que se hace el derecho penal en la materia de conducta, ojo con eso, conducta frente a la evitabilidad era, ¿podías evitarlo físicamente o no? Si yo podía evitarlo físicamente, entonces habrá conducta. Pero si no lo podía evitar físicamente, entonces no habrá conducta. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Entonces, y esta sí es sobre el sujeto, no es de manera general. ¿Bien? Es del sujeto. Entonces, miren que ocurre casos muy particulares. Por ejemplo, una madre, en México tiembla mucho, ¿no? En algunas zonas de México. Entonces, una madre está cargando a su bebé, tiembla, ¿bien? El temblor es tan fuerte que la tumba hacia adelante, cae sobre el bebé y lo mata. ¿Bien? Pregunta, ¿se puede resistir físicamente un temblor? ¿Bien? Depende de la persona. Una persona quizá muy grande, con una capacidad física tremenda, podría hacerlo más que la mamá. Pero la mamá podía resistir la fuerza del impacto del temblor. No. ¿Bien? Yo podía resistir físicamente el empujón por detrás de José para que me empujara, para que me llevara. No. ¿Bien? Estos son casos comunes de la denominada fuerza mayor. Bien, esa fuerza mayor es una fuerza física que anula la dominabilidad del hecho, porque lo hace inevitable. ¿Estamos claros? Entonces miren que ya separamos dos cosas, caso fortuito y fuerza mayor. ¿Se entiende? El caso fortuito les quita previsibilidad, la fuerza mayor les quita evitabilidad. ¿Se entiende bien? Perfecto, yo quedo satisfecho. ¿Listo? Continuemos. Estado consciente. Bien, básicamente el estado consciente es la función cerebral normal gracias a la cual se le permite al sujeto percatarse de los hechos externos o internos. No se examina si lo quería o lo deseaba. Tampoco si normativamente le era exigible comportarse como un héroe. Solo si la ocurrencia del hecho podía ser impedida, modificada, eliminada o suspendida. ¿Qué casos pueden ocurrir? Bien,
la persona es inconsciente. Les voy a proponer el siguiente caso. ¿Listo? Yo estoy cuidando, ojo con esto porque es un caso real. Bien, pasó en Colombia. Yo supongo que yo estoy cuidando a mi abuela. Bien, yo tengo que darle unos medicamentos, yo soy el garante de su vida. ¿Se entiende? O sea, a mí se me ha confiado la custodia de su vida. Bien, a través de la aplicación de unos medicamentos. Es algo muy grave. ¿Listo? Entonces, llegan a asaltarme. Yo no sé cómo lo llaman en su país. En Colombia hay dos términos para un polvo que se le echa a una persona y lo adormece. Se le llama burundanga, que es uno de los términos que se utiliza, o polvo de ángel. Bien, es básicamente un polvillo que se le echa a la persona de manera muy cerca, incluso con el contacto con la piel, y me puede adormecer o causar inconsciencia. Bien, ¿cómo se llama allá en México? Pues no tiene como un nombre tal así, pero cuando te drogan es también un polvito. Aquí se usa mucho que lo dejan como en un papel y lo ponen en tu carro. Entonces tú Sí. cuando abres el papel y ya te drogan y pues o sea, cuando te subes al carro ya estás inconsciente. Ah, ok. Acá lo que se utiliza es el truco de las direcciones. Alguien llega con un papel y le dice, mire, discúlpeme, estoy buscando esta dirección, y te presenta el papel y tú pues hueles o tienes contacto con eso y ya, te duermes, ¿bien? Y hay gente que ha muerto, ¿sí? O sea, los pasan de la cantidad requerida y los matan, ¿bien? O sea, mueren. Ahora, imagínense que yo estoy cuidando en mi casa de mi abuela, ¿bien? Y alguien pasa y me dice, señor, discúlpeme, ¿conoce esta dirección? Me lo pone de presente y el impacto es tal que me desmayo. Bien, quedo completamente inconsciente. ¿Listo? Pasan las horas y no le doy la droga a mi abuela. Y mi abuela muere. ¿Se entiende el caso? Bien. Yo materialmente, la imposibilidad material que yo tenía para poder darle la droga, pues ocasionó la muerte de mi abuela. ¿Estamos claros? O sea, eso es lo que la ocasiona, no otra cosa. Si yo le hubiera podido dar, pues se la doy y vive. ¿Estamos claros? ¿Hay conducta? La respuesta es no. Estaba en estado de inconsciencia. Yo no me podía percatar de lo que ocurría a mi alrededor ni ejecutar conductas al respecto. ¿Se entiende? Entonces, quien está inconsciente, o sea, ¿cómo el derecho penal me dice, eso fue como que una conducta tuya? No, eso es un hecho. O sea, yo no podía físicamente, no se produjo nada por parte mía, porque yo no estaba ni consciente de lo que ocurría alrededor, ni mucho menos podía ejecutar conductas al respecto. ¿Estamos claros? Perfecto. Bien. Esto es el denominado estado de conciencia. ¿Listo? Y por último viene la voluntariedad. ¿Listo? Básicamente, el tema, permítanme un momento, el tema de la voluntariedad hace referencia a la coordinación o dirección de los movimientos corporales mediante la decisión consciente tomada por el sistema nervioso central. Al respecto es importante, no existe de forma externa, resulta ser subjetiva, y no interesa examinar la dirección o voluntad de la intencionalidad, sino únicamente la existencia de la voluntariedad. Les voy a explicar con un ejemplo clarísimo. ¿Listo? Maestro, Sí, hermano. regresando al estado consciente. Sí, En este caso un ejemplo podría ser cuando uno entra en una fase de sonambulismo o algo así. muy bien. Así es. Ya más adelante los vamos a ver porque les voy a mostrar casos en los que no se presenta la conciencia. Y uno de ellos es el sonambulismo. Bien. De hecho, hay casos terribles de sonambulismo y lo que llaman estado crepuscular hípnico, que es un estado mediano del sueño. Hay un caso muy particular donde una persona, eso que ustedes sienten como que están entre dormidos y despiertos, ¿no les ha pasado que se confunde por algunos minutos o por algunos segundos la realidad con el sueño? En Alemania hubo un caso de una señora, ya te doy los casos, pero te adelanto. Hay un caso de una señora en Alemania que estaba soñando con que se incendiaba su casa. Medio se despierta y sigue en el trance del sueño y sale corriendo a buscar a su hijo de 1 año y lo bota por la ventana para que se salve. Y resulta que lo mató. ¿Bien? ¿Por qué?
porque estaba en un estado crepuscular hípnico, así se llama, un estado crepuscular del sueño. Ya va pasando el sueño y ya va entrando la conciencia. Es un estado como ahí en la mitad, ¿bien? La pregunta del derecho penal es, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Listo? Ya te voy a decir cómo se resuelve, pero muy bien, Germán. El insomnio, el sonambulismo hace parte de ello, ¿listo? Muy buena tu acotación, ¿listo? La voluntariedad, por el contrario, es el requisito, ojo con esto, el requisito de que el movimiento, ya sea la acción o la omisión, la ausencia de movimiento, pasen por el sistema nervioso central, que se compone de cerebro, médula espinal y los demás sistemas nerviosos. ¿Estamos claros? Quiero preguntarle lo siguiente, ¿alguno de ustedes se ha quemado alguna vez? O sea, no pues todo el cuerpo, ¿no? Pero sí se ha quemado un dedo cocinando o con algo. Yo creo que todos, ¿bien? Cuando uno se quema, esta es la fuente de calor, ¿bien? Y aquí está el dedo, ¿listo? La reacción usual del ser humano no suele ser, ay, qué dolor, cómo quema, y lo retiro, ¿bien? La reacción natural del ser humano es despegarlo, ¿bien? Entérense de algo, esta reacción no pasa por su sistema nervioso central, no es pensada, no viene de ustedes. Es un acto, escuchen bien esta palabra que nunca se les olvide, es un acto reflejo. Antes, incluso de que pase por el sistema nervioso central, ustedes ya están despegando el dedo. ¿Listo? ¿Se entiende bien? A ustedes se les han pegado en la rodilla, en la parte de abajo de la rótula, donde el pie echa para adelante, o sea, la pierna reacciona, ¿bien? Las cosquillas, ustedes no deciden reírse, ¿bien? Cuando alguien los toca en algún lado, la reacción del cuerpo a veces es moverse de inmediato. Ustedes no lo piensan, ¿bien? Ustedes no están pensando en, jaja, me voy a mover para agraciar al otro, ¿bien? No, es un movimiento reflejo. El parpadear, cuando, por ejemplo, entra, ¿se acuerdan del caso de la mosca? Cuando entra una mosca en el ojo, ¿bien? Ustedes cierran el ojo, ¿cierto? No es posible que se pose un animal en mi ojo y yo no lo cierre. Bien, por más que quiera tenerlo abierto, no puedo cerrarlo, no puedo dejar de cerrarlo, ¿listo? Todos estos movimientos, si llegan a ocasionar alguna conducta que parezca punible, no lo será porque no hay conducta. ¿Bien? ¿Conducta de qué? Si no lo pude dominar, porque no fue voluntario. ¿Bien? Imagínense el caso, por ejemplo, en el que un ciudadano, qué sé yo, el mismo caso, va manejando un vehículo, por ejemplo, le da un infarto o un ataque cardíaco o un ataque de epilepsia y arrolla a alguien. Bien, lamentable, sí, mató a alguien, sí, pero no hay conducta. Él no domina el hecho. ¿Se entiende bien? ¿Estamos claros hasta ahí, apreciados colegas? Perfecto, ya casi acabamos toda la conducta como institución de la dogmática penal, cosa que me tiene muy contento. ¿Listo? Permítanme un momento. A ver. Perfecto. ¿Listo? Ahora, quiero presentarles algunos ejemplos de la ausencia del tercer requisito, principalmente en los estados de plena inconsciencia, ¿bien? Y las situaciones de involuntariedad por causas internas. ¿Listo? Vamos a ver si podemos desarrollarlo. Para poder terminar, y les dejo la lectura, como lo hice la vez pasada, de causalidad de imputación objetiva. Ustedes aprovechan unos minutos de esta clase para poder desarrollarla y la van desarrollando más adelante con calma y ustedes pueden ir tomando las decisiones sobre cómo se aplica. ¿Listo? Porque me interesa en la siguiente clase desarrollar toda la tipicidad. ¿Listo? O sea, tipo objetivo, al menos completo, el tipo objetivo. Que vamos a ver causalidad de imputación objetiva. ¿Listo? Con esto terminamos conducta. ¿Bien? A ver. Situaciones de ausencia de conciencia o de estado de plena conciencia. ¿Listo? Miren. Un paciente en coma, por ejemplo, sufre una caída. ¿Bien? Y con ello ocasiona la lesión a alguien. No hay conducta. Punto. ¿Bien? Una persona
con sonambulismo va y agrede a una persona, a otra, las lesiones que le causen no van a ser conducta, no era posible determinarlo. El caso más interesante que se ha presentado ocurre con el fenómeno de la hipnosis. Bien, algunos casos se han demostrado en que la hipnosis llega, hay diferentes grados de hipnosis. Bien, y eso lo ha demostrado la psicología en algunos puntos. Hay hipnosis que permite a la persona tomar decisiones sobre ciertos aspectos. Solamente me convence, por ejemplo, de que soy un niño. Bien, entran en mí y estoy convencido de que soy un niño, pero aún así tomo decisiones al respecto. ¿Se entiende? Bien. Si ese es el tipo de hipnosis del que estoy siendo víctima y mato a alguien, seré responsable penalmente. Porque decidí, o al menos hay conducta, porque tuve la posibilidad de percibir lo que había a mi alrededor, no estaba inconsciente. ¿Se entiende? O sea, no me había nublado toda la conciencia. Bien, ese será el primer punto. Pero hay un caso muy importante que llamó la atención de Alemania y ocurrió en Estados Unidos. Allá se juzgó diferente. Y es que un tipo en Estados Unidos estaba atracando un banco y estaba justo en el asalto del banco cuando despertó de un trance de hipnosis. Y no recordaba nada antes de entrar al banco ni durante la entrada al banco. Hicieron unos test interesantes sobre la memoria y allá que el polígrafo sí tenía mucho que ver en ese momento, y sobre la memoria y cómo funciona la memoria, dijeron, efectivamente, este tipo en realidad no recuerda nada. Y lograron acreditar que a través de diferentes llamadas telefónicas, un tipo le pidió encontrarse con él y lo hipnotizó durante 6 horas para poder ejecutar el hurto. Bien, solamente que debido a un ruido muy fuerte que ocurrió en el banco, producto de un disparo que se realizó al aire, el tipo salió y no recordaba estar haciendo nada. De hecho, creyó ser víctima del hurto. Bien, entonces como que, ay, Dios mío, alguien disparó, qué susto. Y el tipo con un arma en la mano. Resulta que se pensó, bueno, ¿y qué hacemos con esto? ¿Sí? O sea, ¿cómo funciona ahí la película? Bien, la respuesta fue la siguiente. Un caso teórico, producto del derecho penal, pero funciona. La respuesta fue esta, y es, miren, en la medida en la que el sujeto no haya podido decidir ni percibir lo que realmente ocurría a su alrededor, tendrá que reconocerse que no había conducta alguna. Bien, no la había. Punto. ¿Listo? Y para los casos de involuntariedad o la falta de voluntariedad, que les decía lo del acto reflejo y demás, hay un fenómeno que quiero comentarles para terminar la clase. Y se denomina actio libera in causa. No sé si la han escuchado ya. ¿No? Vamos con calma. Se las voy a presentar en el chat. Actio libera in causa. Significa acciones o actos libres en su causa o en su origen. ¿Listo? A ver. Caso. ¿Listo? Vamos a solucionar caso. ¿Bien? Un chofer. ¿Bien? Un chofer de mulas. ¿Sí? ¿Cómo se le llaman en su país? También mulas, tractomulas, camiones gigantes. ¿Cómo lo llaman? Eso que tiene 16 ruedas. ¿Sí? ¿Cómo le llaman? Trailers. Traileros. Un trailero. No, acá estamos lejos del término de trailer. Bien, o sea, aquí a eso se le llama mula. Aunque la expresión tenga una connotación delictiva de tráfico, no tiene nada que ver. Una mula es un camión muy grande. Bien. Quiero que vean lo siguiente. Un trailero, bien, sufre, ojo con esto para ver qué me dicen. Sufre un calambre, bien, en su pie. ¿Listo? Con el cual se le impide frenar el vehículo. ¿Estamos claros? ¿Se entiende bien? Un trailero sufre un calambre con el cual se le impide frenar el vehículo y esto ocasiona la muerte de 60 personas. Una vaina tremendamente grave. Pues a mí siempre me gusta exagerar los casos, ¿no? O sea, mato 200 personas en un caso, 1000 en otro, pero 60 personas. ¿Listo? Las mato completamente. ¿Hay conducta?
La respuesta normal del derecho sería que ese movimiento del calambre no pasó por el sistema nervioso. El tipo no decidió tener un calambre, ¿cierto? Solamente ocurre. Bien, es un reflejo muscular como el del quemonazo. ¿Se acuerdan? Perfecto, pero hay un problema. Si le agrego esta variante, el caso cambia. Ojo, el trailero llevaba 19 horas manejando sin descansar. ¿Se entiende bien hacia dónde voy? Hay estudios ya, no nuevos, ya que demuestran que durar tanto tiempo sentado conduciendo ocasiona calambres. ¿Se entiende bien? Entonces, el actio liberam causa lo que dice es, puede, ojo, puede que en este caso no hubiera voluntariedad, pero te voy a juzgar como si la tuvieras porque tomaste una decisión libre en su causa. Tú mismo hiciste que eso ocurriera. Te achaco los muertos. ¿Se entiende? Hay conducta. A pesar de que no haya pasado por su cabeza, ¿se entiende? O sea, por su sistema nervioso central, el movimiento calambre. Ese movimiento nunca estuvo. Pero el derecho penal le va a decir, te voy a juzgar como si hubiera estado porque tú decidiste enfrentar ese riesgo. ¿Bien? ¿Se entiende bien? Imagínense, por ejemplo, otra causal de ausencia de conciencia, de estado de conciencia, Germán, es la embriaguez total. Bien, una persona que está ya en estado, lo llamamos estado comatoso de la embriaguez, que ya casi está en coma, el sujeto, de la embriaguez que tiene. ¿Listo? Y ocasiona una muerte de cualquier manera. Si el sujeto bebió por su propia voluntad, sabiendo que podía ponerse en esa situación, el Estado le dirá, y el derecho penal le dirá, actio liberam causa. ¿Bien? Tú decidiste afrontar las consecuencias de lo que podía pasar al ponerte así, porque si no, pues todos nosotros, si queremos cometer un delito, pues sencillamente nos llenamos de drogas hasta que más no podamos, o de alcohol y lo hacemos. ¿Listo? Y podemos decir, ah, bueno, perfecto, no pasó nada, porque era inconsciente. ¿Listo? Esa es una cláusula que trae el derecho penal para decir, cada una de estas acciones son libres en su causa en la medida en la que ya le pertenece el resultado y fue aceptado por el acusado o por el indiciado. ¿Estamos claros hasta ahí? Por encartado. Bien. Doctores, entonces con esto cerramos conducta y en la siguiente sesión vamos a ver todo el tipo objetivo. ¿Estamos claros? Perfecto. Les voy a enviar la lectura correspondiente. Por favor, atentos a su WhatsApp o a lo que quieran. Por ahí les va a entrar. ¿Listo? Entiendo que yo me comunico por acá con alguien y les hacen llegar la lectura. ¿Listo? Perfecto. Espero que hayan disfrutado la clase de hoy. Vamos a seguir avanzando a que se conviertan en unos penalistas poderosos. ¿Listo? Chao, chao. Que estén bien. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes. Chao. Buenas noches.